Pues muy bien, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en estas charlas de expertos. En esta ocasión estamos de plácemes porque tenemos la presencia de un distinguido investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México para ver el tema que hemos titulado Propiedad y Desalojo. Esta sesión, como ustedes saben, ha sido programada, está organizada conjuntamente con el posgrado de Geografía, en particular con el Seminario de Investigación de la ciudad y su región. Y la perspectiva para la que nos hemos invitado al doctor Azuela es para abordar el tema de el problema de la vivienda en una zona muy compleja, en donde se combinan patrimonio material, hay alta densidad, hay una marcada desigualdad socioeconómica, marcadas condiciones de pobreza y precariedad, tanto laboral, social, como de la propia la propia materialidad de las construcciones. Esto hace que pues que se den distintos conflictos por ese espacio para vivir, para este sector del que estamos hablando, este sector de pobreza, pues se ve en condiciones muy complicadas para persistir en ella, y aquí es donde entra ya la necesidad de recurrir a especialistas como el doctor Azuela, cuando hay esta disputa por un espacio y hay una gran indefinición jurídica, que muchas veces desemboca en esas condiciones, como lo indica el título, en desalojos de los supuestos propietarios o quienes se ostentan como propietarios, y los residentes, la gente que está en ese momento habitando el predio o vivienda de que se trate. Entonces, y precisamente por eso es un privilegio contar aquí con la presencia del doctor Antonio Azuela de la Cueva. Él es doctor en Sociología por la UNAM, tiene un magíster en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, y es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Actualmente él es investigador de tiempo completo, titular B, PRI-DD, en el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra propia UNAM, y ha sido docente, ha impartido cátedra en instituciones de alto prestigio como el Colegio de México, en el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, así como en el Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco. Y desde los años 70 se ha ocupado de estos temas de investigación académica sobre la urbanización desde una perspectiva en la que él, me atrevo a decir, doctora Sala, usted me corregirá, él ha ocupado un destacado lugar en el campo de la sociología del derecho. Estos temas a los que he hecho referencia inicialmente se han abordado desde múltiples perspectivas disciplinarias, pero esta parte específicamente de qué nos dice la normatividad, qué nos dice todo este cuerpo jurídico y sobre todo qué nos puede aportar para resolver estas problemáticas. El doctor Azuela también ha sido coordinador del Laboratorio de Documentación y Análisis sobre la Corrupción en el Instituto de Investigaciones Sociales. También ha sido profesor visitante en la Universidad de Texas en Austin y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, en el País Vasco. Una bibliografía extensa y muy prestigiada sobre los movimientos sociales urbanos, sobre metodología de ciencias sociales, en Flaxo, por ejemplo, y sobre planeación urbana y regional. Tiene una trayectoria pues muy destacada y, como ustedes pueden ver, abarca también temas de docencia y de participación en importantes entidades de investigación, tanto nacionales como internacionales. Y por eso, pues, doctora Azuela, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Te escucharemos. El formato
ya es muy conocido. Tendremos una exposición tuya de entre alrededor de 40 minutos, 45. Tú nos dices el tiempo que requieras y posteriormente abrimos un espacio para preguntas. Déjenme decirles que en este momento la transmisión de esta conferencia es en vivo, se está lanzando a través de redes, por lo cual ustedes podrán hacer sus preguntas en el chat y la maestra Satzilha Torres nos ayudará para sistematizar estas preguntas. Entonces, pues, adelante, doctora Azuela, el micrófono es tuyo. Gracias. ¿Se escucha bien? Perfectamente bien. Bueno, pues muchas gracias, Javier, Satzilha, por la invitación. Muy honrado de estar con ustedes. Voy a tratar de hablar no más de 40, 45 minutos a lo mucho para que tengamos un intercambio amplio. Y pues voy a aprovechar la ocasión para tratar de hacer algunos señalamientos sobre la forma de vincular el análisis jurídico con la comprensión de los procesos urbanos. La invitación es para hablar de dos cosas y voy a añadir una tercera. Los dos temas son desalojos y propiedad y voy a añadir un tercero que completa el ciclo y que es la expropiación. Lo que más me interesa es ver cómo funcionan estas figuras juntas, pero es como un rompecabezas y creo que primero hay que ver estas partes por separado y después ver cómo se ven juntas. Pero, digamos, los mensajes principales que quiero transmitir son, primero, una de las grandes enseñanzas de la sociología del derecho es que las instituciones jurídicas son ambivalentes. Una misma institución jurídica puede servir para unos intereses y para los contrarios. Y hablando del tema que nos ocupa, un desalojo puede ser una manifestación de la propiedad, pero puede ser una forma de defenderse del desalojo, pero puede ser la propiedad una forma de impedir el desalojo. De manera que los conceptos jurídicos no tienen una significación universal, sino que su significado lo da el contexto de las relaciones sociales donde se opera. Yo digo esto porque en los últimos años el auge del lenguaje de los derechos humanos ha hecho a muchos creer que el discurso jurídico puede dar lugar a normas que tienen un solo significado. Y cuando legislamos, cuando la vida nos pone en la condición de legislador, quisiéramos que el texto de la ley solo fuera interpretado de una manera. Pero hay una condición estructural del derecho, como todo discurso, y esto viene de la lingüística, que significa, bueno, que los significados del derecho cambian según el contexto. Y que eso es algo que debe siempre ponernos alertas acerca de nuestras expectativas sobre las figuras jurídicas. Y el segundo mensaje es que un análisis profundo de estos fenómenos jurídicos también nos lleva a preguntarnos cuestiones sobre la planeación, cuestiones sobre la profesión. Yo me imagino que muchos de los que están conectados, de quienes están conectados o conectadas, de alguna manera se vinculan con el mundo de la planeación y esta profesión tiene que tomarse más en serio los retos que vienen de un análisis crítico del derecho. Entonces, voy parte por parte y empiezo con el tema del desalojo. El desalojo, más que una categoría jurídica per se de carácter normativo, es la descripción de un hecho, donde unas personas desposeen a otras de un bien X. El que más nos preocupa es la vivienda. El desalojo, el concepto de desalojo ha acompañado a el desarrollo del concepto de derecho a la vivienda en las últimas décadas. Y yo creo que no es exagerado decir que el derecho a la vivienda se afirma en primer lugar como una manera de contener al desalojo, como la expresión más extrema de la vulnerabilidad
de un sector de la población que está sujeto a la posibilidad de ser expulsado del lugar donde habita por motivos muy diversos. Y en este proceso de crecimiento y desarrollo del derecho a la vivienda, que es algo que ocurre en las últimas 3 décadas, una de las consecuencias de este proceso de ampliación del derecho a la vivienda es la restricción de la legitimidad del desalojo. La pregunta normativa, la pregunta jurídica de fondo es ¿cuándo se justifica un desalojo? Y lo que ha ocurrido en el desarrollo del derecho a la vivienda ha sido una restricción, un estrechamiento de la respuesta. El desalojo no se justifica casi nunca, pero no existe una prohibición absoluta del desalojo. En 1998, gracias a la generosidad de Enrique Ortiz, tuve oportunidad de participar en una reunión en Ginebra de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. En esa época era la señora Mary Robinson, que fue la primera vez que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se toma en serio examinar un derecho económico, social y cultural ambiental. Uno de los, todos ustedes conocen la terminología DESC, los derechos DESC son los derechos económicos, sociales y culturales, y el primero que es objeto de una elaboración profunda por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU es el derecho a la vivienda. Y en esa reunión, un seminario de una semana en Ginebra, a principios de 98, se discutió muchas dimensiones del derecho a la vivienda, pero sobre todo el tema del desalojo. Era difícil, pero una de las conclusiones era que no se podía hacer una prohibición absoluta del desalojo. Lo que sí se podía era ponerle muchas restricciones. Es decir, un desalojo solo se justifica si ocurren un montón de cosas. Aviso previo, oportunidades de vivienda para los desalojados. Es decir, un montón de condiciones que el derecho internacional ha ido consolidando para decir un desalojo solo se justifica de manera muy excepcional si hay un diálogo, si hay una serie de garantías para las personas afectadas y sobre todo si hay opciones habitacionales. Pero lo interesante desde el punto de vista jurídico, y esto hay que reconocerlo como algo que está ahí, es que no existe una prohibición absoluta. Esto para introducir el tema de una manera muy genérica en lo que es esta discusión global de los derechos fundamentales, pero preguntémonos por qué nos importa hoy en día el tema de los desalojos. Yo creo que en el contexto de la pandemia, la preocupación evidente es la fragilidad, la vulnerabilidad en la que se encuentran inquilinos, sobre todo inquilinos, que por el impacto económico de la pandemia no han sido capaces de de pagar su renta en muchas partes del mundo. Y en muchas partes del mundo, gobiernos sensibles han impuesto limitaciones a los desalojos por el motivo de atraso en las rentas. Y esto lo vemos en muchísimos países donde hay un Estado de Derecho que se precia y donde hay autoridades locales sensibles a los reclamos, se han implantado restricciones a los desalojos. Es muy interesante que países tan liberales como Estados Unidos, las autoridades locales han impulsado este tipo de restricciones, incluso la autoridad federal, incluso la autoridad sanitaria, como el CDC, los Centers for Disease Control, emitieron directivas que iban en el sentido de restringir la posibilidad de los desalojos. Vale decir que hay países en donde estas restricciones a los desalojos son particularmente valiosas porque el aparato del Estado que
apoya a los propietarios en contra de los inquilinos morosos, en esos países es muy eficiente. En Estados Unidos hay una cantidad de desalojos por no pago de rentas que es, digamos, de dimensiones enormes. En nuestro país no es tanto así porque los tribunales son bastante lentos, afortunadamente. Ese es un factor de protección de los inquilinos en el orden jurídico. El caso es que tenemos un contexto mundial en donde hubo muchos estados sensibles a las condiciones de los inquilinos, y en el nuestro, pues francamente no pasó nada. Y a pesar de que hubo demandas, en la Ciudad de México se llegó a decir que el problema no era tan grave y que incluso no se tenían facultades legales para hacer una protección inquilinaria, lo cual es totalmente falso. Yo tuve la fortuna de compartir con la Coalición Internacional del Hábitat, a través de su secretaria ejecutiva, Silvia Emanueli, un sondeo que hicimos desde el Instituto de Investigaciones Sociales para poder tener una idea de cuál era la situación de los inquilinos en la pandemia. Ya tenemos los resultados, están por publicarse, no son resultados estadísticamente representativos, es un sondeo, pero sí aparecen dos hechos interesantes. Bueno, por un lado, los desalojos avalados por una autoridad judicial casi no se dieron porque los tribunales estuvieron cerrados. Y casi no se han dado una vez que se abrieron los tribunales porque los procedimientos en México son muy lentos y todavía no hay una, o por lo menos hasta mediados de este año, cuando se cerró el sondeo, no había una oleada fuerte de desalojos decretados por las Cortes. Pero muchas de las personas entrevistadas que estaban en una condición de arrendamiento informal reportaron que dejaron su vivienda porque me pidieron la casa, me pidieron el departamento, el dueño me pidió. Entonces, sí hay un problema de personas que tuvieron que dejar la casa donde vivían porque les pidieron. O sea, unos cuantos desalojos violentos, pero muchos desalojos en donde la simple solicitud del propietario obligó al inquilino o a la inquilina a dejar su casa. Para mí la conclusión más importante de esta exploración y de reflexionar sobre el entorno en el que se ha dado es un fenómeno de invisibilización del inquilinato. Y esto ya lo habíamos visto desde el sismo de 2017. Que en contraste con el sismo del 85, en donde los inquilinos de vecindades fueron el actor principal de movilización social detrás del proceso de reconstrucción del sismo de 85, en 2017 ya no aparecieron. Y hoy, 3 y 4 años después, durante la pandemia, no aparecen en la vida pública. Hay una especie de invisibilización de los inquilinos. Y yo creo que esto, como urbanistas y como planificadores, debe llevarnos, o como geógrafos o como personas interesadas en los temas urbanos, a preguntarnos, bueno, ¿qué pasó con el inquilinato? Que se volvió invisible, que no aparece en la esfera pública. Es una transformación estructural de tal tamaño que ya no existe. Me parece que más bien hay un proceso de invisibilización que habría que reconstruir sociológicamente y que vale la pena reflexionar. Volvamos al debate general sobre el desalojo. Decíamos que no existe una prohibición absoluta del desalojo, pero ¿cómo hacemos para ir más allá en el debate jurídico? Porque si bien esta es la conclusión jurídica más importante, creo que necesitamos ampliar la perspectiva para no quedarnos en el tema del desalojo y pensar diversas formas de vulnerabilidad social en el tema de la tenencia.
Fíjense que la palabra tenencia no es una palabra de una tradición, de un rigor jurídico muy fuerte. En realidad no, es difícil decir qué significa jurídicamente tenencia. Pero cuando hablamos de seguridad en la tenencia, creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de las personas que ocupan un lugar para satisfacer la necesidad de vivienda y de una necesidad fundamental de tener una seguridad en esa tenencia. Que eso nos va a llevar a temas de propiedad, nos va a llevar a otra discusión, pero lo importante es abrir el enfoque y pensar más allá del desalojo. El desalojo es la manifestación última, la más violenta, de una gama de situaciones que podemos caracterizar como vulnerabilidades. O sea, tenemos un gran conjunto de situaciones de vulnerabilidad en donde el desalojo es solo la manifestación más extrema. Paso al segundo punto, que es el de la expropiación. La expropiación es una figura jurídica que existe en cualquier régimen que reconoce la propiedad privada, existe la expropiación. La propiedad privada es una creación política, incluso para los liberales, el Estado se crea para proteger la propiedad privada. La propiedad privada es hija del pacto social que crea el Estado. Y, digamos, hay en la tradición de la filosofía política una relación muy íntima entre propiedad y Estado. La expropiación es el proceso en el cual el Estado hace una excepción a su compromiso de proteger la propiedad y priva a alguien de su propiedad para satisfacer un interés superior. Esta dicotomía entre el interés del propietario y el interés público está en los regímenes liberales de la propiedad desde el mero principio. El Código Napoleón, que es la obra legislativa más conocida de la tradición liberal, cuando habla de la propiedad, no solo lo establece como un derecho entronizado, como un derecho fundamental, sino que señala que el alcance de la propiedad va a llegar hasta donde indique el interés público. Hay una afirmación del Estado y del interés público en la fórmula original de la propiedad en los regímenes de los estados modernos, y eso es lo que dio a los estados la justificación para privar a los propietarios de su propiedad en aras de algún fin colectivo. De hecho, si uno ve la historia de la expropiación, es la historia de la urbanización, es la historia de las transformaciones territoriales. Los escándalos, los abusos del poder expropiatorio en Estados Unidos en el siglo XIX están asociados con los ferrocarriles y con los canales, que fueron las formas de reestructurar el espacio del desarrollo capitalista en los Estados Unidos en el XIX. Si ustedes ven la obra de Maurice Holbach, pionero de la sociología urbana, en los años 20 se escribe una historia del París de Haussmann, de mediados del 19. Un capítulo entero de esa historia de París está dedicado a las expropiaciones. En el caso mexicano, el Estado mexicano está hecho a punta de expropiación. Tanto el reparto agrario como la nacionalización de la industria del petróleo son hechos que crearon Estado, que le dieron su carácter al Estado mexicano, ¿no? Entonces, no es exagerado decir que el Estado mexicano postrevolucionario se hizo a punta de expropiación. Entonces, el ejercicio del poder expropiatorio fue un elemento fundamental, pero entró en un largo periodo de cuestionamiento. Yo pienso que a partir de la nacionalización de la banca en 1982.
en donde ya la legitimidad del uso de la expropiación se veía cuestionada desde muchos frentes. Creo que la crisis de la expropiación hay que verla en una crisis más amplia, que es la crisis del interés público. Cuando se discuten obras públicas, normalmente va a aparecer una ONG o varias diciendo, aquí, ¿cuál es el interés público? ¿Qué es eso del interés público? Y es una interpelación que es muy poderosa cuando se trata de mega obras. Porque, y esto no es un fenómeno jurídico, es un fenómeno cultural, yo creo que vivimos una época en donde prevalece una predisposición que yo llamo megalofobia. O sea, el horror a las cosas grandes. Y eso debería importar a los geógrafos. Porque cuando hablo de cosas grandes, no, hablo de algo muy concreto. Cosas de más de 500 hectáreas. No nos horrorizan 100 sistemas de agua potable para darle agua a 100 poblaciones de 10,000 habitantes. Pero un sistema de agua potable que le lleva agua a una ciudad que tiene el total de esos mismos habitantes, ahorita no me sale la multiplicación, nos horroriza, ¿no? Eso llamo megalofobia. Siempre existió la palabra faraónico para hablar despectivamente de una cosa grande, hecha desde el Estado. Pero yo creo que hoy el horror a lo faraónico, el rechazo de lo faraónico, es más generalizado. Cualquier cosa grande se puede descalificar como faraónica. No lo hubiéramos hecho en 1950 con la ciudad universitaria, pero sí lo hacemos hoy. Y bueno, la crisis de la expropiación tiene que ver con una sensibilidad que rechaza las cosas grandes. Yo no sé cómo le vamos a hacer en el futuro de la humanidad para llevarles agua a las ciudades, porque no existen fuentes locales para darle agua a concentraciones de 10 o de 20 millones de habitantes. No existe eso, ¿no? Pero tenemos un síndrome cultural que es la megalofobia. Ahora, y esto es el trasfondo cultural de una crisis de la expropiación, pero a la hora que vemos cómo se da la crisis de la expropiación en concreto, y ahí tuve la fortuna de coordinar una investigación sobre conflictos por expropiaciones en 5 ciudades de América Latina. Lo interesante es que la crisis se da de manera muy diferenciada. En Colombia, por ejemplo, no hay crisis de la expropiación. En Colombia se expropia, se paga, los jueces apechugan, parece haber un uso legitimado de la expropiación. En Brasil hubo una crisis fiscal, una crisis política en las finanzas del Estado de Sao Paulo y de la ciudad de Sao Paulo por indemnizaciones no cubiertas que se fueron acumulando durante muchos años. En México tuvimos una crisis política por el caso de la expropiación del encino. Y podríamos hablar horas de esto, pero lo que más me interesa señalar es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando tuvo un caso de expropiaciones que para cualquier urbanista sería clarísimo, no supo qué hacer. La ciudad de Quito, en su crecimiento, había previsto que una parte que era rural, en el futuro se iba a dedicar a parque metropolitano. Cuando la ciudad alcanzó esa área rural y expropió esa área rural para parque metropolitano, los dueños del terreno exigieron una indemnización equivalente al uso más rentable que podía tener eso. Imagínense que tuviéramos que indemnizar Chapultepec, ¿no? A valores del suelo de Polanco. Bueno, cuando llega el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte no supo qué hacer. No supo razonar el cálculo de una indemnización a un terreno rural que se lo comió la ciudad y que iba a ser parque. Es el caso Salvador Chiriboga, para el que le interese, y es un foco rojo
en la crisis de las expropiaciones, porque hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos significa hablar de los jueces constitucionalistas más distinguidos de la región latinoamericana, de una corte que se creó para lidiar con los crímenes de las dictaduras y que la indemnización más alta que dio en su historia era la indemnización de este caso, porque no supo qué hacer. Entonces, los propietarios pedían $60 millones. La ciudad de Quito decía que valía $6 millones. ¿Y qué hicieron? 60 más 6 entre 2. Y eso fue lo que otorgaron de indemnización. O sea, es un foco rojo que los jueces constitucionales más distinguidos de América Latina no hayan podido comprender y razonar el cálculo de una indemnización. Ahí tenemos un problema, de que creo que la profesión de los estudios urbanos, tenemos que explicarles a los jueces con qué se come esto, para que no vuelvan a hacer una barbaridad de ese tamaño. En México, evidentemente, la crisis de la expropiación le estalla al jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, entre el 2000 y el 2006, y hay unos casos notables. De los refrescos Pascual, del caso del predio Ramón Osmillán, el caso del predio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el paraje San Juan, que fue la primera crisis de legitimidad de la Suprema Corte, provocada por un enfrentamiento con el licenciado, con el hoy presidente de la República, y el caso del Encino, que como ustedes saben, derivó en el desafuero del jefe de gobierno y que tuvo consecuencias políticas, digamos, que en ese momento parecían incalculables. Es una mugrosa expropiación mal manejada, en donde el Poder Judicial, en lugar de resolver el conflicto, lo complicó. Y esto les da una idea de cómo los conflictos por expropiación no solo pueden ser importantes para una ciudad, sino que pueden marcar el rumbo de un régimen político. Porque lo que vivimos en 2005, con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, fue la primera crisis política importante de la era de la llamada transición democrática. Pero esto no empezó ahí. El debilitamiento de la expropiación empieza de manera muy clara o se manifiesta de manera muy clara en 1985. Después del terremoto, una respuesta al movimiento social de los inquilinos que no querían ser expulsados del centro fue la expropiación de 4,300 predios en el centro de la Ciudad de México, en la zona central de la Ciudad de México. Esa expropiación fue la base del programa de reconstrucción, que es un programa exitosísimo por donde lo veamos. Podemos hacer muchas críticas, podemos contar muchas historias, pero la reconstrucción, digamos, el programa de renovación habitacional popular, que construyó más de 44,000 viviendas en menos de 2 años, es un éxito que fue posible gracias a que se expropiaron esas 4,300 edificios. Bueno, los propietarios que promovieron amparos, casi todos los ganaron. Y el programa tuvo que pagarles hasta 3 y 5 veces la indemnización para poder usar los predios para el programa. Es un fracaso judicial de grandes dimensiones que nadie quiere recordar, pero que tendría que ser parte de la memoria histórica del urbanismo mexicano. Los únicos propietarios que no perdieron los amparos fueron los que no pudieron acreditar su propiedad, porque eran propiedades que estaban intestadas o por cualquier otra circunstancia, pero todos los propietarios que pudieron acreditar su propiedad ganaron sus amparos. O sea, la expropiación, que fue la base del éxito de la reconstrucción, parecía que no era defendible en los tribunales. Y eso ya nos marca un foco rojo.
Entonces hay un largo deterioro de la expropiación a nombre del Estado de Derecho que coincide con la afirmación de la propiedad como derecho fundamental en la Suprema Corte Mexicana, que es algo que a varios de nosotros nos escandaliza porque creemos que el artículo 27 todavía dice que la propiedad originaria de la tierra es de la nación y que toda la propiedad privada es una derivación de la propiedad de la nación. Por lo tanto, la propiedad no puede ser un derecho fundamental. Y a pesar de eso, la Suprema Corte ya ha hecho tesis de jurisprudencia diciendo que la propiedad es un derecho fundamental. Ahí tenemos un problema, pero no quiero llevar esto a una discusión filosófica, más bien quisiera aterrizarlo en temas actuales, temas que nos preocupan, y me voy directo al Tren Maya. Porque creo que en el caso del Tren Maya podemos ver la relación entre la expropiación y la urbanización. Aparentemente, lo que se ha dicho públicamente es que no se va a usar la expropiación para el Tren Maya. Esto significa que el trazo del tren va a depender del mercado o de la negociación, y que si el tren le tiene que dar la vuelta a una propiedad porque la persona que es su propietaria, sea un ejido o un propietario individual, pues el tren le va a dar la vuelta. A mí esto se me hace muy raro. Independientemente de lo que pensemos del Tren Maya, a mí personalmente, siempre, yo soy de esa generación en donde nos gustaban los trenes y odiamos a los automóviles, y hay este romanticismo del siglo XX y del XIX, ¿no? Que nos encantan los trenes. Entonces, pues a mí la idea de un tren no me molesta. Otros aspectos, como cualquier gran obra, son discutibles, pero quiero invitarlos a pensar si es posible hacer ciertas obras dependiendo de la voluntad de los propietarios. Y creo que a lo que llegamos es algo bastante duro que tiene que asumir el urbanista. Es que la ciudad, por definición, es una forma de violencia. Todo espacio urbano, en su creación, es violencia contra el ecosistema y contra las personas que estaban ahí. Yo no creo que me puedan dar un ejemplo histórico de una ciudad que no haya destruido un orden previo. El concepto de destrucción creativa se puede generalizar a todo proceso de urbanización. Y nuestra profesión se trata de eso, de gestionar procesos de destrucción creativa, que puede ser ocupación de espacios rurales o reurbanización de espacios ya construidos. Y yo digo que ese es nuestro problema, porque en la discusión del Tren Maya, si uno se fija en el fondo, ¿cuál es el origen del malestar? Este origen es la idea de la urbanización, la idea de que va a haber ciudades. Esto lo he podido constatar entrevistando y hablando informalmente con personas que conozco bien o personas con las que me he topado. Lo que realmente molesta del Tren Maya es que va a producir crecimiento urbano. Entonces, el tren, la expropiación, la obra, la reconfiguración del espacio regional, todo tiene que ver con esto. Y me parece que esta pequeña minoría profesional de personas que nos gustan las ciudades, tenemos el reto de convencer a los demás de que ni modo. En esta etapa de la historia de la humanidad, va a haber ciudades, va a haber crecimiento urbano. Esto, mientras no haya una tendencia drástica de disminución de la población humana, pues nos vamos a tener que acomodar en ciudades. No es algo que podamos ni siquiera decidir.
Lo que sí se puede hacer es tener mejores ciudades. Es no repetir los Cancunes, es no repetir los horrores de urbanización que hemos tenido y hacer ciudades distintas. Pero hacer ciudades y hacer trenes significa imponer una voluntad estatal en aras de una idea del futuro. Y yo creo que esto es una manera de decir, las figuras jurídicas, cuando las analizamos a fondo, nos llevan a reflexiones sobre nuestra profesión. Y creo que el caso de la expropiación es eso. Bueno, paso al tercer punto, que es el de la propiedad. Y creo que aquí es importante reivindicar una definición sociológica en contra de las definiciones dominantes de los economistas y de los juristas dedicados a derecho humano. Las corrientes dominantes de la economía, es decir, de la economía neoliberal, pues para acabar pronto, ve a la propiedad como un conjunto de derechos, ¿no? Que se descomponen en diferentes tipos de derechos. Pero para los economistas, propiedad es igual a derechos. Y los abogados encantados, ¿no? Claro, pues la propiedad es un derecho, obvio. No les voy a decir toda la gama de definiciones que hay entre los juristas, pero se pueden imaginar que hay unos más conservadores que otros, unos más cosmopolitas que otros, unos más listos que otros, pero sí interesa la vertiente de los derechos humanos. Porque hoy en día, en el mundo, es difícil encontrar juristas que argumenten, como yo creo que hay que argumentar, que la propiedad no es un derecho fundamental. En el caso de los juristas mexicanos, hay una cercanía muy grande por un gran jurista italiano, que es Luigi Ferrajoli, digamos que es conocido porque fue maestro de media docena de compañeros, ¿no? Todos colegas nuestros, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, etcétera. Pues es una escuela italiana que influye en ciertos juristas mexicanos, pero para nada es dominante a nivel mundial. El argumento de Luigi Ferrajoli de por qué la propiedad no es un derecho fundamental es algo que no puedo extenderme aquí porque si tomaría una sesión entera. A mí me parece convincente, pero les aseguro que más allá de ese mundillo, en la literatura jurídica en inglés y en español y en francés, la tenemos difícil, ¿no? Pero no quiero entrar a la discusión jurídica. Lo que quiero decir es que yo reivindico una definición sociológica que define a la propiedad antes de ser un fenómeno jurídico como una relación social, como una relación de poder, que en su expresión más elemental es el poder que tiene una persona de excluir a otros respecto del uso o aprovechamiento de una cosa. Entonces tenemos tres elementos: la cosa, la persona y los demás. Y es una manera de relacionarlos con los demás. Cuando somos propietarios de algo, eso sociológicamente significa que tenemos un poder sobre los demás en relación con ese algo. Es una estilización, cualquier definición de 10 palabras es una estilización. Hay debates muy importantes sobre el mundo de las cosas, en donde hay cosas que no son cosas. Entonces, la relación de propiedad es difícil de establecerse, ¿no? Como ciertos activos financieros. En el mundo de las finanzas, hay un momento en que existe la riqueza sin que haya una cosa claramente identificada. En el mundo de las instituciones financieras. Pero en el mundo del urbanismo, todavía estamos hablando de dos tipos de cosas: terrenos y mercancías inmobiliarias producto de la industria de la construcción. En realidad, la propiedad urbana es una combinación de la tierra con lo que te pones encima. Y lo importante de una visión sociológica de la propiedad es que es muy difícil dar una fórmula universal, porque lo que hace la definición sociológica es distinguir tres elementos de la relación de propiedad.
la cosa, el sujeto y el proceso. Porque no es lo mismo en el espacio urbano una casa que un taller mecánico, que un museo, que una tienda. Los espacios, depende del tipo de espacio urbano de que se trate, su propiedad va a significar una cosa o la otra. Entonces, las cosas son distintas. Cuando decimos la propiedad urbana, yo digo, ¿la propiedad de qué? ¿De una casa, de un terreno, de una nave industrial? Lo segundo es la persona. No es lo mismo que el dueño sea un individuo, una empresa mercantil, un banco, un fondo de inversiones o un ejido. Lo único que distingue al ejido de las demás formas de propiedad es el sujeto. La tierra ejidal es la misma que puede tener cualquier otra persona. Lo que distingue al ejido es ese sujeto colectivo jurídicamente organizado que es el núcleo agrario, el ejido. Entonces tenemos que hay una diversidad de cosas, tenemos que hay una diversidad de personas, pero además está la dimensión temporal. La propiedad urbana no se entiende fuera de la dinámica de las transformaciones urbanas. Y esto va desde los ciclos económicos hasta los ciclos familiares. Porque no es lo mismo el departamento que compra una pareja que está empezando su vida familiar, a ese mismo departamento cuando los hijos están peleando la herencia. Eso nada más para dar un ejemplo así de cómo el paso del tiempo hace que cambie el significado de la propiedad. Bueno, entonces no hay una doctrina sobre la propiedad urbana que nos pueda iluminar todas las manifestaciones de la propiedad. Lo que tenemos que hacer es reconocer esa diversidad y reconocer que estamos hablando de relaciones de poder. Porque hasta el individuo que tiene su departamento tiene un poder que es el de invitar o no invitar. ¿No? Cómo las casas las usamos de dos maneras, cuando estamos solos y cuando tenemos invitados. Entonces, invitar es una forma de ejercer la propiedad, porque supone seleccionar a quien invitamos. Y esto lo podemos llevar a cualquier ámbito. Es solo un ejemplo para que veamos cómo funciona la propiedad como poder de exclusión. ¿Y qué onda con el derecho? Bueno, el derecho es una manera de describir esa relación de poder y de darle consecuencias jurídicas. Si una persona paga a un banco, a un promotor inmobiliario, tal dinero a cambio de, va a adquirir la propiedad. El derecho es una manera de reglamentar esa relación de poder. A veces la relación de poder es tan importante que rebasa al derecho. Pero la pretensión del derecho es la de regular esa relación, impedir el abuso de la propiedad y garantizar el goce de la propiedad al mismo tiempo. Por eso la ambivalencia del orden jurídico. ¿Sí? Esta distinción entre la relación de poder, el hecho social de poseer y su definición jurídica es una distinción fundamental, porque hay muchas maneras de regular esa relación de poder. Y voy a dar un ejemplo muy claro. Algunas personas tenemos una escritura notarial inscrita en el Registro Público de la Propiedad que nos acredita como propietarios. Esa es la típica expresión jurídica de la propiedad de una casa, de un departamento. Pero hay muchas otras. Y una la inventaron los urbanistas mexicanos en los años 40. Bueno, por lo menos se dieron el taco de hacer como que la estaban inventando. Hay varios artículos de Mario Pani en la revista Arquitectura, en donde él describe un sistema de propiedad que va a permitir a la familia irse moviendo a un departamento más grande o más chico según su ciclo vital, a través de una unidad habitacional que tiene departamentos de diferentes tamaños. Y entonces
Eso era el certificado de participación inmobiliaria. La unidad habitacional en el conjunto está en un fideicomiso y lo que adquieren las personas no es un título de propiedad, sino un título fiduciario, un certificado de participación inmobiliaria. Eso les dieron a los de Tlatelolco. Y con eso los de Tlatelolco se han defendido toda la vida. No es un título de propiedad, es un certificado fiduciario. Pero uno le pregunta a una familia de Tlatelolco si el departamento es suyo, decir, claro que es mío, yo lo compré. Es mi departamento, aquí está mi certificado. Y pero ese no es un título de propiedad. Ah, a ver, no importa. Tanto en la experiencia como en el comportamiento del mercado, eso es una propiedad privada. Aunque no se llame propiedad privada, aunque no sea un título. De hecho, circula con mayor eficiencia, porque esos, iba uno al banco, endosaba el título enfrente de la secretaria del director del banco, y ya, así se transmitía la propiedad sin pagar impuesto predial, sin ir al notario, sin nada. Voy a retomar este tema, pero voy a decir brevemente que la importancia de la propiedad en lo urbano no puede ser exagerada. El espacio urbano está estructurado gracias a la propiedad. Que si hay una división básica en el espacio urbano, es el espacio público y el espacio privado. Y lo que le da permanencia a esa división es que los que controlan el espacio privado son protegidos como propietarios. O sea, la propiedad tiene un poder estructurante del espacio urbano. O sea, si la estructura del orden urbano de espacios públicos y privados tiene estabilidad, es gracias a que está protegida por el derecho. Bueno, tuvimos una discusión muchos años en América Latina y todavía surge por ahí de que la propiedad no era la única manera de acceder a la vivienda, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que aunque hay muchas formas jurídicas que puede haber para proteger la tenencia de los, vamos a decir, de las personas en sus viviendas. Pero en la experiencia, todo se va a vivir como propiedad, se va a vivir como mi casa. Y el tipo de restricciones que pongamos, pues son decisiones políticas que en cada caso hay que discutir. Desde luego hubo toda esta disputa a partir de las propuestas de Hernando de Soto, que se convirtió en el niño consentido de los neoliberales en el tema de la regularización de la tenencia de la tierra, y la reacción de los mis amigos progres de América Latina era que no, que la propiedad es mala, ¿no? Porque De Soto decía, hay que darle títulos de propiedad a todo el mundo y así va a florecer el capitalismo. Y la reacción era igual de simplista que la tesis de Soto, ¿no? Era, si le damos títulos de propiedad a todo el mundo, vamos a ser víctimas del capitalismo. Yo creo que ni una cosa ni otra, pero no creo que tengamos tiempo para terminar, para extendernos en eso. Y como ya voy a terminar pronto, voy a dejar algunas cosas fuera para ir a tratar de que veamos juntos expropiación, propiedad y desalojo. Y la idea es muy sencilla, ya la anunciaba al principio. La expropiación puede producir desalojo o impedirlo. Y voy a dar 3 ejemplos de expropiaciones que tratan de impedir desalojo. La que acaban de promover en Alemania, que perdió en el Tribunal Constitucional, pero ganó en el referéndum. La ciudad de Berlín votó hace unos 3 semanas en favor de que se expropiaran decenas de miles de viviendas en manos que están viviendas rentadas en manos de propiedad de instituciones financieras, que se expropiaran para proteger los derechos de los inquilinos. Parece que van a perder en el Tribunal Constitucional, pero ahí tienen un movimiento social que pide la expropiación. En la provincia de Buenos Aires, y esto está documentado en el libro sobre expropiaciones que
que publicamos en el Instituto de Investigaciones Sociales, y pueden acceder a él ahí en línea. En la provincia de Buenos Aires, la expropiación se usó en los años siguientes a la dictadura, a la caída de la dictadura, para proteger a los asentamientos de procesos de desalojo promovidos por los propietarios en asentamientos en donde las personas no tenían títulos de propiedad y estaban amenazadas en tribunales por los desalojos. Entonces, los partidos políticos promueven en la legislatura de la provincia de Buenos Aires expropiaciones para parar los desalojos. En la Ciudad de México, en 1985, lo que hacen los inquilinos al día siguiente del terremoto es empezar a movilizarse para impedir el desalojo, y la exigencia social era la expropiación. Entonces, claro, la expropiación puede ser el mecanismo para desalojar a alguien, pero puede ser el mecanismo para impedir el desalojo también. Entonces, las figuras jurídicas no son unívocas, son ambivalentes. Su significado va a depender de las condiciones políticas, y el reto es seguir un poco la ruta de esa mutua condicionamiento, ¿no? En realidad no podemos decir, esta es la expropiación por un lado y esta es la propiedad por el otro, sino que la propiedad la define la expropiación. Una vez que me expropian, sé qué era lo que tenía. Y no ver a las figuras jurídicas como entidades metafísicas que se nos imponen a la sociedad, sino como constructos sociales que reproducimos en la práctica. Bueno, yo creo que ya hablé mucho. Quisiera más bien escuchar comentarios y preguntas y que tuviéramos un diálogo. No sé si te parece, Javier. Muy bien, sí, tenía yo apagado el micrófono. Bueno, pues claro que sí, tomamos la palabra, doctora Azuela. Como ustedes ven, aquí el doctor Azuela pues nos ha puesto sobre la mesa una buena cantidad de preguntas, efectivamente, como tú lo mencionas, o sea, más que pontificar sobre verdades absolutas, me parece a mí que nos estás poniendo estas reflexiones de temas que muchas veces damos por hecho de que así son las cosas, y que pues realmente nos están mostrando la amplitud de lo que hay detrás, y creo que sin temor a equivocarme, que el ángulo de aproximarte a esa cosa urbana que llamamos la ciudad, y que en principio vamos a pensar que todos los que estamos aquí reunidos contigo nos interesa la cuestión urbana. Y yo creo que estas preguntas que tú has hecho son totalmente, vamos a ponerle así, permíteme que use el término, provocadoras, en el sentido de que nos incitan a pensar más que a asimilar determinadas cosas. Yo me quedo con las ganas de preguntarte yo personalmente, pues, y les pediría, invito exactamente a quienes nos están siguiendo, pues a que aprovechen y que hagan sus preguntas, sus comentarios al doctor Azuela, que pues bueno, pocas veces lo tenemos con nosotros. No sé, Sachi, si tienes por ahí ya recogidas algunas preguntas. Sí, Agustín nos compartió un fallo de la Suprema Corte de Argentina. No sé, Agustín, si quieres comentarnos acerca de esto. ¿No anda por ahí Agustín territorial? Creo que no nos escucha. Bueno, mientras que nos escucha él, Uriel, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, agradezco bastante la participación del doctor Azuela. Creo que es como muy pertinente en el contexto en el que nos encontramos, y creo que plantea muchos elementos que son bastante interesantes para poder discutir. Y me gustaría comentar un par de cosas y saber cómo su opinión. Digamos, en esta relación que existe cuando hay un desalojo, el propietario pareciera que tiene como este poder absoluto, y parecía que se desconoce en algún momento el papel que tiene el inquilino, ¿no? Digamos,
en esta relación contractual y el propietario parece que puede hacer lo que quiera con la propiedad, ¿no? En este sentido, digamos, es algo que se ha demandado bastante por organizaciones sociales, pero cabría la posibilidad de pensar en una ley inclinaria, digamos, pensando un poco en esta invisibilización que existe del inquilino, ¿no? Y pareciera que se ve siempre vulnerado y parece que el Código Civil no tiene mucha protección. Entonces, pensar como en ese punto, o cuál sería una forma de protección, digamos, ya ahora que lo comenta la expropiación, me parece bastante interesante, vista ambivalentemente, ¿no? Y por el otro lado, digamos, pareciera como, bueno, lo plantea esta relación que existe con la propiedad, ¿no? Y la propiedad y el Estado, que es bastante interesante. En algún momento pareciera que el juez tiene un papel bastante importante en este papel, ¿no? Pareciera que determina muchas cosas. Y me preguntaba en otro sentido, ¿cuál es el papel que tiene el gobierno, ¿no? O sea, digamos, esta última, en la pandemia, recuerdo bien que se le cuestionó a Claudia Sheinbaum si había considerado la posibilidad de una moratoria de viviendas, ¿no? En cuanto a los desalojos, y ella dijo, pues eso no me corresponde, le corresponde al Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que tendría el gobierno en este sentido? Todo recae en lo judicial. Bueno, esas serían mis preguntas. Gracias. Y voy a tratar de ser breve porque creo que hay más preguntas. Gracias, Uriel, por las preguntas, porque yo creo que está muy claro, o debería estar muy claro, que sí necesitamos una ley inquilinaria. La ley que tenemos es ultraliberal y necesitamos entrar a fondo en su cuestionamiento. La discusión que tenemos es tan pobre que la reacción que se tiene cuando se propone una ley inquilinaria es el no a las rentas congeladas. La congelación de rentas fue una respuesta política de los años 40 y principios de los 50, que en su momento fue valiosa y a la larga tuvo efectos nocivos, pero no tenemos que repetir la experiencia de esa manera. Es como si no hubiéramos aprendido nada y como si no fuéramos capaces de hacer un análisis serio, económico, ético, jurisprudencial y refundar la relación inquilinaria. Porque lo único que protege al inquilino es la incompetencia de los tribunales. Porque lo que sí he podido detectar de los abogados que se dedican a defender caseros es que sí les toma un año que se vaya el inquilino, ¿no? Vamos a decir, un buen abogado se puede tardar un año. Claro, un abogado muy mafioso, con unos actuarios muy mafiosos, a lo mejor en un mes ya consiguieron sacar al inquilino. O sea, pero esto es, digamos, ya en situaciones de uso ilegal del poder coercitivo del Estado. Yo creo, esa es mi hipótesis, que si se hace un uso de los procedimientos legales, el tiempo que puede ganar un inquilino no es por una protección legal, es por ineficiencia de los tribunales. Y claro que necesitamos una ley inquilinaria. Y la pregunta planteada como ¿cuál es el papel de los jueces y cuál es el papel del gobierno? Yo creo que se contesta con constitucionalismo clásico. Los estados democráticos son estados con poderes, con división de poderes. Entonces, a cada quien le tocan sus funciones, pero la división no es tan nítida. Porque lo que hace el juez también depende de lo que hace el gobierno. Los amparos que perdió el gobierno de Miguel de la Madrid en contra de la expropiación del terremoto, yo digo que es porque los abogados del gobierno no se pusieron las pilas, los dieron por perdidos y acudieron a la negociación. O sea, lo que pasa en el Poder Judicial es producto de lo que hacen las partes que litigan. Y lo que pasa en el Poder Legislativo también es una respuesta al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo tiene poder de iniciativa. Entonces, la excusa de que no puedo hacer nada es inadmisible en un Estado constitucional. Porque un gobierno tiene la iniciativa de ley y deberíamos estar discutiendo una ley inquilinaria que no sea la congelación de rentas, pero que sí diera, primero, una protección durante la pandemia y después un nuevo régimen inquilinario
como requieren las circunstancias, ¿no? Así que gracias por las preguntas, Uriel, porque sí, creo que le das al clavo de por donde deberíamos caminar. Gracias, doctora Azuela. Dice Citlali, ¿cuáles son las diferentes formas jurídicas de proteger a la vivienda? Bueno, no hay un catálogo universal, digamos. Hay una discusión ideológica sobre la propiedad. Efectivamente, la propiedad entendida como ese título inscrito en el registro público de la propiedad que define el Código Civil, esa es la manera clásica de proteger la tenencia. Para eso se inventó. Pero hay otras formas. Veo que aquí alguien preguntaba de los certificados. Se llaman certificados de participación inmobiliaria. Son unos instrumentos financieros y la experiencia es que le han dado a la gente la misma protección de la propiedad y que podemos pensar formas alternativas. Ahora, esas formas alternativas al final van a ser vividas como propiedad. La gente va a decir, esta es mi casa. El papelito se llama de esta manera o de la otra, pero esta es mi casa. Y es algo que también tenemos que tomarnos más en serio. Porque si ustedes se acuerdan, en la discusión de la Constitución de la Ciudad de México, hubo una iniciativa para capturar la plusvalía y hubo una campaña que la eliminó, tuvo por fin eliminar esa posibilidad, acudiendo al valor de la propiedad, de la persona que tiene, la familia que tiene un departamento. Y esos miedos, los echaron a andar políticamente, pero tenemos que entender. Esa sería, o sea, hay muchas formas jurídicas de proteger la tenencia y la propiedad es la más clásica. Y creo que hemos tenido una discusión demasiado ideológica sobre estos temas. Gracias, doctora Azuela. Hoy Ana Ruiz pregunta, ¿qué pasa con el desalojo y los asentamientos humanos irregulares? Sobre todo, pensando qué sigue para la gente de asentamientos humanos irregulares en el post-desalojo, si las alternativas que ofrece el gobierno son las del mercado formal o las que antes ni después lograron tener acceso. Bueno, yo solo puedo responder hipotéticamente, no puedo hablar de un desalojo en particular. Lo que puedo decir es que un desalojo que no le da opciones habitacionales a la gente es una violación del derecho humano a la vivienda. Hay otras maneras en que un desalojo puede violar el derecho a la vivienda. Si se hace a medianoche sin aviso, en fin, hay formas de hacer el desalojo. Pero lo más importante, desde el punto de vista del derecho a la vivienda, es que la gente tenga una opción. Es decir, yo creo que, y esto viene del derecho internacional, son ideas que han ido tomando fuerza, que hace 25 años no estaban tan claras, y hubo que hacer toda una movilización en el mundo de Naciones Unidas, y hoy existe un consenso internacional muy fuerte, en el sentido de que un desalojo en esas condiciones es una violación al derecho a la vivienda. Ok. Le voy a dar la palabra a Marco. Adelante, Marco. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, esta cuestión de los desalojos. Hago un comparativo. Por ejemplo, en las ciudades norteamericanas, sobre todo en las que tuvieron todo el antecedente automotriz después de que las automotrices se van, los desalojos fueron masivos y se dan sin prácticamente oposición. La gente deja las casas, deja los departamentos, llega el sheriff y les da el aviso y ese día se van, sin más. No se ve una acción social ni una actitud social en contra del desalojo. Hay enojo, obviamente, y desconcierto de la gente afectada, pero no hay una manifestación social. En cambio aquí, sobre todo si es en una colonia popular, Tepito o donde sea, se trata de hacer un desalojo
y se vuelve inmediatamente conflicto, ¿sí? Y esto creo que lo menciono porque usted mismo hace tiempo, bueno, no hace tiempo, tiene en un libro de derecho mexicano, y retoma la hipótesis, no la hipótesis, la posición originaria de la Constitución en cuanto que hay dos formas de propiedad privada, que nada más se ha alentado una, y la propiedad privada que tiene que ver con el ejido y la comunidad, incluso en campo, es cuando uno les aborda y dice, es que también es una propiedad privada, se quedan asombrados y dicen, no, ¿es propiedad comunal o es propiedad ejidal? Pero no es privada. No, sí lo es, pero es otra manera. Y es una manera que no se ha desarrollado y que obviamente incluso tendemos a desaparecerla, como incluso usted en el mismo escrito lo intuye. Pero yo me voy más allá. Yo creo que hay una actitud cultural ante esto, porque nosotros sí tenemos un antecedente, no prehispánico, sino muy colonial, el patrimonio. De tal manera que yo he visto, sobre todo la experiencia del sismo del 2017, tiene usted toda la razón, no fueron la gente que rentaba viviendas las que se movilizó, sino la misma gente que tenía sus departamentos privados, incluso con hipotecas privadas en banco, que defendieron a capa y espada la posición a partir que era un patrimonio familiar, no una propiedad privada, sino un patrimonio familiar. Era un bien y un derecho humano. Entonces, yo creo que ese aspecto es donde el derecho no le ha entrado, no sé usted qué opine. Gracias, Marco. Hay varias cosas en su intervención que son interesantes. El tema de Estados Unidos, lo primero que pienso es que sí es importante hacer explícitas los contrastes y las semejanzas con Estados Unidos. Porque a veces nos movemos en la mitología de que, en el horizonte cultural de que somos América Latina. Y Estados Unidos es algo completamente distinto, no tenemos nada que ver con él. El nivel de integración de la sociedad mexicana con Estados Unidos es una cosa impresionante. Digo, solo hay que poner entre paréntesis a todos los mexicanos que están allá para decir que no tenemos nada que ver con Estados Unidos, ¿no? Entonces sí es importante hacer explícita esa reflexión sobre Estados Unidos porque sí nos concierne y porque a veces hacemos como que no nos importa Estados Unidos, pero acaba entrando por la puerta trasera todas las ideas de Estados Unidos, ¿no? Entonces mejor confrontarlo explícitamente. Y yo creo que es cierto, el tema de la resistencia, pues parece ser, ¿no? Todo parece indicar, pero no tengo la certeza de que no aparecen estas reacciones a los desalojos. Los desalojos, como decía yo en mi exposición, hay un libro que se llama Evicted, que es un libro muy bueno que documenta, sobre todo a partir de la crisis del 2008, los millones de personas que se han quedado sin casa, desalojados en Estados Unidos. Pero también hay que reconocer que muchas ciudades de Estados Unidos pararon los desalojos en la pandemia, ¿no? Y no sería mala idea enterarnos un poquito de cómo lo hicieron, de qué pasó. Yo no creo que esos gobiernos actúan así como desde las alturas. Alguna movilización social tiene que haber. A mí lo que me da es curiosidad, porque sí hay estos contrastes, pero a lo mejor hay semejanzas que habría que explorar, ¿no? Yo creo que
sí es interesante hacer esa reflexión. Ahora, sobre el ejido, pues hay una actividad jurídica impresionante entre el Registro Agrario Nacional, los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, el vaticinio de que iba a desaparecer el ejido, pues no se cumplió. Hoy hay más ejidos que después de la reforma, de los que había antes de la reforma salinista. Y hay más superficie de propiedad ejidal. El ejido está ahí. Y sí tiene mucha razón en el sentido que es una modalidad de propiedad privada. ¿Por qué la gente brinca? Porque en nuestro horizonte cultural parece que privado es malo. Entonces le llamamos propiedad social, ¿no? Es la propiedad buena contra la propiedad mala, que es la de los de que tenemos una escritura de un notario inscrito en el registro público de la propiedad, ¿no? Una de las discusiones más interesantes de México en este momento es eso. Muchos expertos en derecho agrario no les gusta, prefieren llamar esto propiedad social, ¿no? ¿Y por qué es más social esa propiedad que la otra? ¿No? ¿Qué quiere decir social? Que esta no es social. Ah, no, es que son los grupos sociales, es la mitología del México postrevolucionario, en donde el campesino es la esencia de la mexicanidad y el campesino está ungido a través del título agrario como el que representa ese México profundo al que le tenemos reverencia y mucho miedo, ¿no? Son temas muy interesantes, ¿no? Que hay que seguir discutiendo. Y gracias por la intervención. Muchas gracias, Marco. Doctor Delgado, le doy la palabra. ¿Tiene algún comentario? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues básicamente reconocer que lo que nos has planteado en esta tarde, doctora Azuela, pues nos abre la posibilidad de enfocar temas muy específicos dentro de esta problemática que tú nos has planteado en esta tarde, el tema de la invisibilización del inquilinato, que me parece un tema que tendría mucho tela de dónde cortar, una línea abierta de investigación. Creo que lo dejaste muy claro. En otros temas, como por ejemplo el de género, como por ejemplo en el de durante mucho tiempo de sectores sociales que estaban invisibilizados, de todas esas visiones del desarrollismo, de la idea de progreso. Entonces, este tema a mí me parece que vale la pena darle un segundo pensamiento. El otro que me gustó mucho, que me parece muy, muy motivador, es que tú en un momento nos planteas que ante este despliegue de condiciones de relación entre el derecho y lo urbano, que ahora ya nos queda claro muchas cosas, entre otras que no es la única forma de resolverlo, pero al final de cuentas sí le da estructura, tiene un poder estructurante sobre el espacio urbano. Creo que es una beta interesantísima y que me gustó. ¿Hacia dónde lo llevaste? Tú dijiste, bueno, todo esto nos exige una reconstrucción sociológica. Fueron las palabras específicas que tú utilizaste. Pensar otras formas de pensar la vulnerabilidad social, creo que sería otro de los temas de una agenda de discusión contigo y con los pensadores dentro de esta perspectiva. Otro tema que me parecería fundamental es lo que tú llamaste como síndrome cultural, de horror a los grandes espacios, a las grandes construcciones. Esto ya lo hemos comentado en otros lados. También habría horas de discusión sobre ellos. A mí ahorita allí no me gustaría, no puedo tener eso, pero hay uno que sí me gustaría por lo menos escuchar tu opinión, el de la destrucción, el término de destrucción creativa para plantear de qué manera estas intervenciones en el espacio urbano tienen sentido, ¿no? Destrucción creativa, una propuesta de Schumpeter,
aunque, bueno, parece que fue otro autor, pero bueno, históricamente se lo reconocemos a Schumpeter, y que lo planteaba en el sentido de desde una perspectiva económica, ¿no? Como a propósito de una innovación o gracias a una innovación tecnológica, es posible resolver las formas o recrear las formas de producir algo en términos económicos de una manera que ya quedó obsoleta, ya no puede ir más allá, y esa innovación tecnológica viene, digamos, a recrear la forma y todos los componentes de producir ese algo que ya no, que ya no es, que sigue siendo necesario porque ya no se puede resolver de la misma manera. Y tú nos dices, la ciudad es una forma de destrucción creativa porque destruye el campo, destruye lo que estaba antes, el ámbito ambiental o ecológico, y crea ciudad, ¿no? Entonces, ese es, no sé si estoy bien así, pero yo fue lo que te entendí. Ahora, esta forma de plantear las cosas parecería, aquí es lo que me gustaría que tú me ampliaras la idea, que decir crear ciudad en sí mismo es algo ya que es valioso, porque pues esa es la idea de la idea de destrucción creativa, ¿no? Pero entonces aquí la cuestión sería, bueno, antes de plantearte la pregunta, una siguiente reflexión que tú derivaste de esto, es decir, que en esta etapa de la humanidad no nos queda más que acostumbrarnos a eso, a que tenemos que vivir en ciudades, porque y tú lo dijiste, es una tendencia histórica. Ahora, que lo que sí se puede producir es producir mejores ciudades. Entonces, aquí viene la pregunta, Toño. ¿Realmente se puede pensar hoy, con todas estas crisis ambientales que hay, crisis de pobreza concentrada en un solo espacio, se puede pensar que esa es la mejor forma de vivir? Se puede pensar, sobre todo, cuando tú dices mejores ciudades, ¿en qué sentido podemos pensar que esa respuesta a qué es una mejor ciudad? Y yo ya lo dejo ahí porque si no, bueno, ya fue demasiado rollo de parte mía. Y agradecerte muchísimo las provocaciones que nos hiciste aquí en esta tarde, y ojalá tengamos posibilidad de retomarlo en algún otro momento. Gracias, Javier. Bueno, pues hago una intervención muy cortita para dar paso al resto de la clase, porque sé que tienen asuntos con que seguir. En realidad, la pregunta que me echas es, ¿cuál sería el urbanismo deseable? ¿No? Sí, sí. Como si yo pudiera... yo te puedo decir cuáles son peores, ¿no? Sí. Yo creo que obviamente no voy a intentar dar una respuesta de cuál es mi idea de la ciudad ideal, ¿no? Creo que es una combinación de muchas cosas. Mira, en el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México se cuela Jane Jacobs. Así es. Aparece como el modelo. Sí. Ah, no, pues yo también estoy con Jane Jacobs en ese contexto. Pero Jane Jacobs tiene muchos problemas y ya hay una crítica en Estados Unidos. El libro tiene 50 años. ¿No? Y no es posible que ahorita lo citemos en nuestro programa como la autoridad, cuando en Estados Unidos hay una discusión de la gentrificación que produjo ese modelo, porque en todo el sur de Manhattan hubo una expulsión de población para que entraran los artistas, los intelectuales, los bohemios, que les gustaba vivir a la Jane Jacobs. Y el malo de la película era Robert Moses, que era como el uruchú, ¿no? Sí, fue. Los freeways. Bueno, pero Robert Moses fue el que hizo más vivienda social, fue el que dio más metros cuadrados de parques a la ciudad de Nueva York. Y hay una cosa de democratización, de efecto democratizador de la infraestructura que no se puede negar. A mí los urbanistas mexicanos me enseñaron una frasecita que me gusta mucho. El metro de la Ciudad de México puso a Nesa a $1 de la zona rosa. Si eso no es un efecto democratizador, oye, y es la gran infraestructura que causa unos efectos brutales.
Y ahora ya nadie quiere un metro porque se le va a llenar de ambulantes, en la estación. No solo la gente de San Ángel, que es predecible que se iban a oponer al metro en San Ángel, pero tenemos movimientos de sectores medios bajos en contra del Metrobús, en contra del metro. Entonces, de repente hay que balancear, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar. No soy yo quien tenga el modelo de... Me conformo Muy con bien. las provocaciones. Muy bien, muy bien. Pues ahí lo tienen ustedes, toda una perspectiva de seguir discutiendo, viendo que el tema que nos está ocupando de hacer ciudad, pensar ciudad, preguntar por la ciudad, pues sí es una tarea pendiente y es la deuda que tenemos ya sea como investigadores, ustedes como estudiantes en el posgrado, de pues tener la oportunidad de aportar algo a la sociedad, algo de lo que estamos produciendo dentro de la universidad, porque creo que a final de cuentas, pues esa es nuestra labor, ¿no? Llevar todas estas reflexiones y ponerlas a circular afuera. Pues yo te agradezco nuevamente, doctora Azuela, espero Igualmente. realmente que no sea la última, y a todos ustedes que nos han seguido hasta ahora, pues les agradecemos su presencia, sus preguntas, su interés y su entusiasmo por seguir esta serie de charlas. Nos estaremos viendo la siguiente. Satsi, ¿cuándo es la próxima, Satsi? No, ya no tenemos charla. Ya no, esta fue la última. Uy, ya, bueno. Nos ¿ya ves? preguntan que si vamos a tener la grabación. Sí, va a estar en el canal de YouTube de PUEC. Va a tardar un poco porque hay que editarlo, pero bueno. Sí, ya es la última del semestre. Muy bien, bueno, ya estarás inventando alguna otra cosa. Pues muchas gracias, Toño Azuela, nuevamente. Cuídense mucho.